La corrupción es un reto que consiste en una barrera dividida en tres aspectos: el administrativo, el económico y la salud tanto digna como íntegra. Este impide que la educación pueda ser completa y digna para que los estudiantes y futuros estudiantes puedan aspirar a un aprendizaje. La corrupción también es una actividad que existe en todas partes del mundo, por lo que no es un fenómeno desconocido y esta a su vez tiene un alcance desde el nivel básico como las escuelas privadas a nivel nacional. Pero, ¿qué es la corrupción? La Real Academia de la Lengua Española define la corrupción como de la siguiente manera, perdón. En las organizaciones, especialmente en las públicas, son prácticas consistentes en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico y de otra índole de sus gestores. Para otros ciertos autores, la corrupción es importante remarcar que es el uso de los medios y recursos públicos para obtener un beneficio privado y se realiza por fuera de la ley, es decir, que esto atenta en contra de un orden moral y jurídico. La problemática de la corrupción en los campos educativos escala a una jerarquía donde todos los grados y modalidades son administrados por un mismo gobierno del Estado. Considerando esto, resultó complicado identificar si algún tipo de modalidad queda inmune a esta corrupción educativa. Y como aporte a esta hipótesis están los múltiples acontecimientos que reportan las noticias de corrupción que invaden la historia de la educación en México, como lo fue el caso de Ayotzinapa en el 2014, escala a un nivel superior la huelga de la Universidad Tecnológico de Tlanepantla en 2022, que fue un sector privado a un nivel superior. También uno fue la matanza de Tlatelolco en 1968 y recientemente en la frontera en la ciudad de Tijuana, una directora de la institución primaria Guadalupe Victoria fue acusada por abuso y corrupción. Esta educación pues fue a nivel básico, pero la corrupción en el nivel administrativo central de las agencias educativas no es esencialmente distinta de las prácticas reportadas en otras áreas de gobierno. En los estudios revisados se encontraron casos de malversación de fondos, clientelismo, trabajadores fantasma y pagos justificados, los cuales son también reportados a otras áreas políticas. Según un estudio realizado por la Transparencia Mexicana, donde la escala del índice va de 0, siendo la peor calificación, a 100, siendo la mejor calificación posible. Por tercer año consecutivo, México se mantuvo en la misma calificación en el índice de percepción de la corrupción con 31 puntos, ubicándose en la posición 127 de los 180 países evaluados por la Transparencia Internacional. Un estudio realizado por el INEGI en 2021 para la conmemoración por el Día Internacional contra la Corrupción celebrado el 9 de diciembre, la población estudiantil que se ve más afectada por estos problemas son los sectores públicos estatales con un 55.4% del total de afectación y seguido de ellos están los sectores federales con un 44.6%. La UNESCO desarrolló un portal electrónico contra la corrupción en los sistemas educativos en el mundo entero, puesto en marcha por el Instituto Internacional del Planteamiento de la Educación, también manejada por la UNESCO. Y en México se publicó una reforma constitucional en mayo del 2015 para implementar un sistema nacional anticorrupción, conocidas con las siglas SNA. Y tiene un comité que ayuda a la institución constituida por el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, la Secretaría de Educación, perdón, la Secretaría de la Fundación Pública, el Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana y el Instituto Nacional de Transparencia. Las medidas que se han podido tomar al respecto son fortalecer las instituciones para el combate de la corrupción, cerrar los espacios para la corrupción en las compras y contrataciones del gobierno, crear un padrón único de proveedores y contratistas del gobierno, reducir la discrecionalidad en el gasto público y la resignación del presupuesto, impulsar la bancarización y eliminar el uso de dinero en efectivo para las transacciones gubernamentales, crear un padrón único de los beneficiarios de programas sociales, fortalecer los mecanismos de transparencia y gobierno abierto e impulsar la creación y difusión de los datos públicos, erradicar el financiamiento ilegal de las campañas políticas, impulsar una cultura de denuncia e implementar una política de protección a denunciantes e incorporar el sector privado en un combate a la corrupción. Sin embargo,
Este problema persiste debido a la ineficiencia del personal a cargo del sistema educativo. Las diversas reformas de combate a la corrupción no han estado realmente centradas en la forma en la que el gobierno se relaciona con los ciudadanos. Ha existido durante muchos años en México una lógica de funcionamiento de la corrupción entre políticos y ciudadanos, la cual ha establecido ciertas pautas sobre las cuales se han entendido las relaciones con el poder público y nos hemos familiarizado con la actuación de las figuras de las autoridades públicas. Y no se han tomado medidas para castigar y sancionar a las personas que cometen este delito fuera y dentro de las instituciones. Pese a esto, se ha llegado a obtener resultados favorables, dado que en el 2019 al 2021 la tasa de personas que tuvieron contacto con servidores públicos experimentó al menos un acto de corrupción por cada 100,000 habitantes, y en los 2 años se redujo también de 15,000 a 14,701 personas la percepción de la corrupción en México.